Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acompáñenme nuevamente a Gálatas capítulo 4. La Biblia es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras es Dios hablando al hombre, Dios hablándonos a través de muchos medios, pero su revelación final vino a través de Jesucristo. Piensen esto, que esto es lo importante, es Dios hablando. Esto es más que un pastor, un predicador, es Dios revelándose a través de toda la historia a distintos hombres, y esa revelación de Dios, lo que Él habló, lo cual da a conocer quién es Dios, el único Dios verdadero, cómo es Dios, cuál es su voluntad, su propósito, el Dios que creó todo este universo, que te creó a ti, que me creó a mí, el Dios que sostiene todas las cosas. No estamos hablando de un diosecito que necesita nuestra alabanza o necesita nuestra ayuda. No, Dios es Dios. Dios es soberano. Dios es glorioso, santo, perfecto, creador de todo. Toda la creación se debe a Dios. Cada criatura le debe todo a Dios. En nuestro pecado, porque desde que Adán pecó, todo ser humano nace pecador. Nacemos separados de Dios, ignorantes de Dios, independientes, creemos que nosotros lo podemos todo, lo sabemos todo. De Dios necesitamos supuestamente solo una ayuda. Se hizo famosa una frase, un sticker que se ponía en los autos que decía, Dios es mi copiloto. Y es cierto, eso es lo mucho que las personas quieren a Dios, como un copiloto, en caso que yo falle. O sea, creemos que tenemos una perspectiva de Dios totalmente equivocada. Dios es Dios. Él no necesita consejo de nadie. Pero no lo digo de manera altanera, porque cuando nosotros decimos yo no necesito consejo, estamos llenos de orgullo. Sino que Dios es todo sabio, Dios es bueno, todo en Dios es bueno. No hay una pizca que podamos decir no es bueno. Y Dios en su palabra nos deja su voluntad. Y como estamos en Gálatas 4, prestemos atención porque es Dios quien a través, en este caso, del apóstol Pablo, nos dijo, como hemos leído en el versículo 4, que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Miren, Dios está mirando el tiempo, la historia de la humanidad. Y de pronto en este pasaje se nos muestra lo central de la historia de la humanidad, la venida del Hijo de Dios. Para nosotros de pronto tenemos otras prioridades, hay otras preocupaciones, del tipo que sean, familiares, personales, políticas, negocios. Pero el Dios de los cielos y la tierra presenta como lo central en la historia la venida de su Hijo Jesucristo. Y ojalá nosotros viéramos así, que todo se trata de Dios, todo se trata de Cristo realmente. Y no es que Dios no va a tener cuidado de nosotros y Él sabe nuestras situaciones, conflictos que pasamos, pero el tema de la Biblia no soy yo, es alguien eternamente grande y glorioso y ese es Cristo. Entonces, en el capítulo 4, si me acompañan leyéndolo del verso 1 al 11, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, al leer este pasaje, en este pasaje así de manera general, se está hablando obviamente de la venida de Cristo, pero dice también que en el verso 3, como presentando el tiempo antes de la venida de Cristo, dice que cuando éramos niños estábamos en esclavitud, dice, bajo los rudimentos del mundo. Y algo cambia cuando viene Cristo. En el verso 5, ¿qué es lo que cambia cuando viene Cristo? Dice que Cristo vino, en otras palabras, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Por lo tanto, si ahora eres hijo, va a venir el Espíritu de Dios en el verso 6 a tu vida, por lo cual vas a clamarle a Dios como Padre. Abba Padre, una expresión de paterna, muy afectiva. Algunos la traducen como papito, papá. Llamarle a Dios Padre es algo glorioso, es algo especial. Y por eso en el verso 7 dice, ya no eres esclavo. O sea, fíjense que se está haciendo un contraste entre ser un esclavo y ahora ser un hijo. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo ser un siervo, un mayordomo, un esclavo en la casa, que ser hijo en la casa. Pero este pasaje entonces nos dice que todos antes éramos esclavos, pero ahora somos hijos en Cristo, o por causa de haber venido Cristo. Y si somos hijos, entonces ahora a los hijos se les concede el Espíritu de Dios, y por eso ellos oran a Dios y claman Padre. Es algo muy peculiar que vemos también en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, cuando estuvo aquí en el mundo y hablaba a sus discípulos y aún a los judíos en general, Él hablaba de su Padre. Hermanos, la relación, la Trinidad misma, aunque se revela desde el Génesis, pero como muchos temas de las Escrituras, no eran tan claros hasta que vino Jesucristo. El mismo Evangelio, Pablo lo presenta como un misterio. Un misterio no es algo misterioso, tétrico, no. Un misterio se refiere a algo que estaba oculto, como detrás de una cortina, hasta que vino Cristo. O sea que los hombres no todos los tiempos de la historia entendían todo acerca de Dios y de su obra salvadora, pero en Cristo ya fue revelado todo. Y una de esas cosas tiene que ver con la paternidad a la cual Cristo se refería, que es un solo Dios en tres personas, es un Dios trino, pero no hay tres dioses. Y Cristo se refería a Dios como su Padre, le llamaba Padre. Cuando los discípulos le pidieron, enséñanos a orar, Él les dijo, oraréis así, Padre. Pero Él les enseñó algo, dice, Padre nuestro. Es su Padre, pero por causa de Él ahora también es nuestro Padre. Entonces, ¿qué entender acerca? Porque venimos estudiando, hermanos, esto ya varias semanas, pero ¿qué entender entonces? ¿A qué se refiere con esclavo? En el verso 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Qué es esto de ser esclavo, de hijo? ¿Qué diferencia marca con la venida de Cristo? ¿A qué se está refiriendo? Tenemos que leer para eso los versículos anteriores que ya hemos venido estudiando. Si me acompañan al capítulo 3, esto es importante.
Para recordar nada más, porque esto ya se enseñó, ya se explicó. Pero el verso 15 dice, nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento. Pablo era judío de la tribu de Benjamín, su nombre era Saulo, traducido al español. ¿Perdón? Gálatas 3, perdón, verso 15. O 2.15, disculpen. 2.15. Nosotros, judíos de nacimiento. Pablo está hablando de él como judío, él era judío. En los versos anteriores está mencionando a Pedro. Pedro también era judío, al cual él le llama la atención. Entonces, ellos eran judíos. Y Dios, en el Antiguo Testamento, le plació establecer su plan redentor en Israel, en la nación de Israel. Que ya desde ese tiempo se llamaba más que nada judíos porque de toda la nación de Israel lo que había quedado en el, llamémosle en el pacto, eran principalmente la tribu de Judá y de Benjamín y los levitas, que fueron las dos tribus, digamos, y media que no se fueron detrás de Jeroboam en la idolatría. Pero las otras tribus quedaron esparcidas en la historia para siempre. Por eso es que ustedes van a encontrar el término judío en el Nuevo Testamento y ya no tanto israelita, aunque ser judío es ser israelita, pero las demás tribus ya habían sido esparcidas cientos de años antes. Entonces Pablo está diciendo, nosotros somos judíos y no pecadores de entre los gentiles, dando a entender que él no era pecador, pero no era pecador como eran los gentiles. Los gentiles, que son los no judíos, creían en toda clase de dioses, adoraban distintas divinidades, tenían distintos rituales, prácticas matrimoniales pecaminosas, etc. Y entonces nosotros no somos pecadores de entre los gentiles. Pero miren lo que dice en el verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y este es el punto, hermanos, del Evangelio. ¿Cómo se puede justificar o dar justicia, hacer que sea justo alguien que es pecador? Ahora, ¿qué es ser pecador? Como el apóstol Juan lo describe en su primera carta, pecado es infringir la ley de Dios. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, se está refiriendo a la ley que Dios le dio a Israel en el monte Sinaí o el monte Horeb, como se hablaba ahora, y se la dio a Moisés, y Moisés se la comunica a todo el pueblo. La ley que nosotros en Occidente conocemos muy poco de ella, pero por lo menos el extracto de los 10 mandamientos lo conocemos por la religión tradicional, y los 10 mandamientos son parte de la ley de Moisés, es el resumen, son los 10 mandamientos que Dios dio también en Éxodo capítulo 20. Ahora, dependiendo del trasfondo, si uno ha nacido y ha sido criado bajo la religión que predomina en América Latina y en Occidente, la religión que viene de Roma, ustedes verán que aún los 10 mandamientos, la manera que lo enseñan, han sido cambiados. Sobre cuál particularmente el mandamiento que Dios le mandó a Moisés, que Israel no se hiciera imagen, ni estatua, ni nada por el estilo, y que no adoraren delante de ellas. Entonces, pero por lo menos tenemos los 10 mandamientos, aunque los hayamos aprendido distorsionados, pero ya en una iglesia cristiana se supone que se enseñan los 10 mandamientos tal como Dios lo dio. Entonces, cuando piensa en la ley, por lo menos piensa en los 10 mandamientos, pero la ley era mucho más. Y la ley es la revelación de Dios, es decir, Dios le habló a Moisés. Y ahí Dios le muestra quién es Él, su carácter, su santidad, su gloria, su grandeza, sus propósitos, su voluntad. La ley viene de Dios, la ley es santa, la ley es perfecta, es pura. La ley no tiene ningún problema porque viene de Dios mismo. Pero aquí Pablo está diciendo que el hombre, el ser humano, ni judío o gentil, puede ser justificado por las obras de la ley. Es decir,
ninguno puede alcanzar justicia tratando de cumplir la ley de Dios, porque al contrario, todos nosotros hemos roto la ley de Dios. Todos los hemos quebrantado. Aún los 10 mandamientos que conocemos, ¿cuántas veces lo rompió usted? Yo sé que es difícil que haya llevado la cuenta porque ya habríamos perdido el número. Pero de los 10 mandamientos nomás, ¿cuántas veces los hemos roto? Y más aún si pensamos en el resumen de los 10 mandamientos que da el Señor Jesús cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces hemos roto eso? Entonces, por las obras de la ley, nadie puede ser declarado justo, porque más bien somos pecadores. Y repito, pecador significa haber quebrantado la ley. Por lo tanto, el problema del ser humano, de todo hombre, no es un problema emocional o afectivo solamente. No es un problema de cómo me siento, es un problema objetivo. Tú te puedes sentir muy feliz contigo y con la vida, pero tanto tú como yo rompimos la ley de Dios y un día le vamos a dar cuentas. Y entonces cuando uno reconoce que uno es pecador, que uno rompió la ley de Dios, la reacción del hombre es: ok, la voy a cumplir, y vas a ver que no puedes cumplir. Tú puedes prometer: a partir de ahora prometo que no voy a mentir, porque Dios detesta la mentira. Y ya con esa promesa nomás estás mintiendo, porque vas a mentir. No estamos diciendo esto a manera de que entonces estamos permitidos de pecar, sino que ese es el problema del hombre, no tener justicia ante Dios. Y por las obras de la ley, o sea, prometiendo o queriendo cumplir la ley de Dios, no puedes alcanzar justicia. Entonces dice, ¿cuál es entonces la otra posibilidad? Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Ok? No puedes ser justificado tú por las obras de la ley, pero dice, ¿cómo? Dice, por la fe de Jesucristo. O sea, para ser justificado tienes dos posibilidades. O cumples la ley perfectamente, la ley de Dios, lo cual no puedes, o pones tu fe y tu confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sí la cumplió perfectamente. Él amó a Dios perfectamente y a su prójimo. Y pones tu fe en Cristo, no solamente porque Él cumplió la ley por ti, sino que además Él muere en la cruz recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos por haber quebrantado la ley. Porque escrito está: la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, que desobedecieres, ciertamente morirá. Hermanos, amigos, todo ser humano está bajo sentencia de muerte por haber quebrantado la ley de Dios. ¿Cómo no será grande el amor de Dios, que sabiendo que no podíamos cumplir la ley, Él envía a su propio Hijo, quien voluntariamente viene a morir en la cruz, y en la cruz, porque por eso es que Él murió en la cruz. Él pudo haber vivido perfectamente y de ahí ascendido al cielo, pero no, Él vive perfectamente aquí y muere en la cruz porque ahí Él recibe el castigo por nosotros, por ti y por mí. Entonces Él vive una vida justa en representación tuya, muere en representación tuya y mía y resucita. Entonces, para ser justificado ante Dios, o tienes el camino de la ley, o tienes el camino de confiar en Cristo, porque eso significa fe. Como esta semana en el último estudio o la lectura. ¿Cómo se entendía la fe? ¿Cómo se entendió la fe en la Reforma? Tenía 3 componentes. Primeramente era la información, o en latín notitia, que es ¿cómo puedes tener tu fe sin saber en qué vas a tener fe? Necesitas que alguien te diga. Entonces, se necesita predicar lo que Dios dice en su palabra para que la gente entonces escuche y diga: de eso se trata. Pero tú puedes escuchar algo y no estar de acuerdo.
Entonces, la información no es suficiente, sino lo segundo es el ascensus, el aceptar, asentir en español. Es decir, esto dice Dios y Dios es cierto lo que dice Dios. Porque hay gente que escucha y que dice que todos estamos bajo pecado y hay gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo sí voy a obedecer la ley, yo me voy a salvar. O sea, que tú escuches algo no quiere decir que estás de acuerdo. Pero si estás de acuerdo, tampoco, esa es la segunda parte, pero todavía no has terminado de confiar en Cristo. Lo tercero, primero es la información que recibes, segundo el aceptarla, pero lo tercero, confiar en Cristo. No confiar en ti mismo, no confiar en una iglesia, en un hombre, en un pastor o quien sea, un apóstol, es confiar en Cristo. Cristo, te creo, te doy gracias por haber tú vivido, muerto y resucitado por mí. Reconozco que soy un pecador, que no puedo cumplir la ley de Dios perfectamente, pero tú has pagado por mí. Y por fe eres justificado. O otro equivalente es ser salvo. Ser salvo. Hermanos, yo sé que hoy día cuando aún se prende la televisión cristiana o en tantos lugares, parece que ser iglesia ahora se trata de muchas cosas, ser feliz, divertirse. Es muy sencillo, es como lo dice aquí. Es ser justificado ante Dios. De nuevo, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, o sea, aún Pablo mismo, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya eso quedó más claro que toda la explicación que yo di. Por las obras de la ley nadie será justificado, sino por la fe. Y ese es el problema principal. De ese problema de nuestra relación con Dios dañada y afectada por nuestro pecado, de ahí parten todos los problemas que tenemos en la vida. Uno dice, el mundo, ¿por qué está así el mundo? ¿Por qué está así la política? ¿Por qué está así la familia? ¿Por qué está así todo? Es el pecado. La sociología trata de dar otras explicaciones, la antropología, pero es la naturaleza humana. Y el único que vino y puede resolver ese problema es Jesucristo. Por eso, por ejemplo, en el verso 21 del capítulo 2, dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para que no nos quede duda, que si por la ley tú pudieras alcanzar la justicia ante Dios, Cristo no hubiera venido. ¿Para qué va a morir si tú lo puedes lograr? Ahora, hermanos, quien lo está diciendo es Pablo, ya conocido como, ese es su nombre en latín, ¿no? Su nombre en hebreo es Saulo. Él era no solamente judío, sino que ustedes se acuerdan que él era fariseo. O sea, él pertenecía al grupo religioso más estricto de los judíos. Es como ahora cuando se nos dice de los islamistas y los terroristas, y hay gente que es fanática, los grupos más extremos, él era el grupo más extremo del judaísmo. Ellos buscaban la obediencia perfecta a Dios. Y es interesante que un hombre así, que conocía la ley de Dios, las tradiciones, y vivía para cumplirlas, y por eso estaban orgullosos de eso, fíjense que fueron ellos los que rechazaron a Jesucristo. ¿Quiénes rechazaron a Cristo y lideraron a todos a la nación en representación, a desechar a Cristo y crucificarlo? Los fariseos, los líderes de la nación. ¿Se dan cuenta que mientras uno más cree que uno puede ganar sus méritos ante Dios, uno más rechaza a Cristo? Oh, pero cuando el Espíritu de Dios lo convence a uno, que la manera de estar en una dulce relación con Dios es por la obra de Cristo,
que uno es pecador, eso lo lleva a uno a confiar en Cristo. En la vida diaria, en la vida normal, nosotros, hermanos, lo ponemos en práctica en distintas cosas, ¿no? Supongamos que usted está está manejando su auto y su auto se le baja una llanta y se tiene que poner junto al camino y usted necesita ayuda y de pronto viene un ancianito y le dice, ¿quiere que le ayude? ¿Qué le diría usted al ancianito? No, gracias, usted necesita ayuda. Por mucho corazón que tenga. Pero si viene de pronto apareciera un hombre fornido, ¿verdad? Dije, por favor, ayúdeme. Digo, como un ejemplo muy vano, en el sentido de que reconocemos que alguien en términos naturales nos puede ayudar y otro no. Si tenemos una herida, no vamos donde un mecánico de autos, vamos donde ¿quién? Donde un médico. Pero es curioso que en cuanto se refiere a Dios y a la justicia que necesitamos ante Dios, a veces seguimos confiando en nosotros. Y ahí no hay esperanza. En lugar de confiar en Cristo, quien ya cumplió la ley, quien ya murió por nosotros y quien ya resucitó. Entonces, es interesante cómo este Pablo, que era un fariseo del grupo que condenó a Cristo a la muerte, llegó a entender que él era pecador. Y en la carta a los Filipenses, él da testimonio de que él era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, dice, pero todo lo que él era, todo lo que él pensaba que tenía valor, ahora lo tomaba como que no valía para nada, decía, por amor de Cristo. ¿Qué cambio hay en una persona que lo lleva a confiar en Cristo? Entonces, ¿cuál es el problema en Galacia? Que ellos habían comenzado así, creyendo en Cristo, creyeron al Evangelio, como hemos visto en el libro de los Hechos cuando estudiamos capítulo 13 y 14 de la predicación de Pablo en esas ciudades. Pero después llegaron otras personas, otros predicadores, algunos haciéndose pasar también por apóstoles, diciendo, alto ahí, ¿qué es eso de ser salvo solo por fe en Cristo? Eso está muy fácil. Eso no es así. Y pervirtieron el Evangelio y comenzaron a hacer que estos hermanos en Galacia volvieran a tratar de ganar su justicia ante Dios a través de obras de la ley que ya no están vigentes. Entonces, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 2, recibir el Espíritu. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que Dios nos da su Espíritu a nosotros y viene a morar en nosotros? ¿Por nuestras obras, por las obras de la ley, por cumplir la ley o por el oír con fe, es decir, tener fe en Cristo? Ha sido por fe, no ha sido por las obras de la ley. Y Pablo va a hacer mención en el verso 6, dice, así Abraham creyó a Dios. Pablo, que está diciendo yo soy judío, él sabe que este ataque viene de judíos, este ataque a la fe, que se hacen pasar por apóstoles y que están diciéndole, como ahora todavía hay grupos judaizantes muy fuertes. Si ustedes prenden aún la llamada televisión cristiana, van a ver judaizantes que le dicen a los cristianos, le dicen, ustedes tienen que volver a vestirse así, comer así. Menos mal que no están hoy día empujando mucho la circuncisión, pero están empujando otras cosas. Tiene que cumplir las fiestas de Jehová del Antiguo Testamento. Es más, que le dicen a la gente, a los gentiles le dicen, ustedes no son gentiles, ustedes son judíos, solo que no lo saben. O sea, es tal el judaísmo en ellos que hasta piensan que Dios solo va a obrar con judíos.
Y aquí Pablo está diciendo judíos y gentiles. Y por la fe se nos da el beneficio, el mayor de ellos, recibir el Espíritu de Dios, porque es el mayor beneficio que uno puede tener. Pero también se nos dice en el verso 6 y 7, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham, porque ellos, los judíos, dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Pablo ahora está diciendo, siendo él judío, los verdaderos hijos o descendientes de Abraham son los que tienen fe en Cristo, porque él también creyó. Y esa fe de él le fue contada por justicia. Verso 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea que él está negando que solo por el hecho de descender físicamente de Abraham ya son pueblo de Dios. Sino él está diciendo por la fe. Todo aquel que es de la fe es un hijo de Abraham, aunque étnicamente no haya descendido de él. Verso 10, todos los que dependen de la ley están bajo maldición, porque escrito está, en la ley también dice esto, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces de pronto tú miras la ley y tú dices, bueno, yo no he quebrantado todo, está bien, pero acá hay una maldición. No solo para el que no ha quebrantado todo, es para el que ha quebrantado. Basta con quebrantar un mandamiento y es quebrantar toda la ley. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque la Biblia también en el Antiguo Testamento dice, el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley te dice, Dios te dice en la ley, si tú las cumples, vas a vivir por ellas, pero tienes que cumplirlas perfectamente. Y si no las cumples perfectamente, estás bajo maldición. Esa es la triste condición, hermanos, de los hombres. De nuevo, una persona se puede sentir muy feliz con la vida, estar haciendo negocios, viajando, tomándose fotos, donde en Dubái, en Cancún, y comiendo. Y la persona puede estar feliz, dichosa, pero tiene un problema serio con Dios, que es pecador, y un día va a ser juzgado por Dios por su pecado. Y en vez y no se trata de menospreciar las cosas que aquí podemos apreciar en esta vida, ¿no? Si uno puede ir de paseo, comer algo especial, hágalo, ese no es un problema tampoco. No estamos diciendo, no, usted no puede disfrutar de unas vacaciones o cosas así. Pero esto es temporal. Y el día que morimos, no nos llevamos nada de acá. Porque está escrito, como dice la palabra de Dios, dice así, está escrito que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Y de ahí hay una eternidad separados de Dios o una eternidad en la presencia de Dios. Entonces, lo que disfrutemos en esta vida puede ser engañoso para nosotros mismos. No es que Dios lo prohíba, a menos que sea algo pecaminoso, pero no disfrutar algo, lugares, etcétera, eso no es malo. Pero no nos engañemos que eso no significa que tu vida es exitosa. Como ayer el hermano Juan en la reunión de varones hablaba de cómo un tipo que pasa su vida en el gimnasio y pura alimentación, ya ustedes saben, y el tipo parece pues ya seguro un gigante, ¿no? Musculoso, bien definido y todo. Hablaba con un cristiano y le decía, tú no sabes lo que es éxito, porque para él le dice que el éxito es tener una buena figura y fuerza. Ok, pero ese cuerpo un día va a envejecer. ¿Acaso está mal hacer ejercicios, etcétera? La vanidad sí está mal, pero bueno, el problema es que un día ese cuerpo va a envejecer. Y no quiero mencionar nombres por falta de respeto, pero hay algunos artistas
que algunos de nosotros hemos visto en alguna película, ¿no? Que eran hombres sumamente fuertes y bien atletas, y ahora los vemos en la vejez. Y decimos, ¿cuán temporal es esto? Y lo que consideramos éxito aquí, si no estamos a cuentas con Dios, y la única manera de estar a cuentas con Dios es en Cristo, va a ser un fracaso y eterno, y eterno. Entonces, hermanos, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Qué gloriosa noticia. Por la ley estábamos malditos, o bajo maldición, pero Cristo dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y dice, ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, que es una bendición que él alcanzó por la fe, no por las obras de la ley. Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es tremendo, precioso. Ahora, hermanos, entonces hay tres, digamos, periodos que se mencionan acá que son importantes en la historia de la redención. Se está mencionando a Abraham, se está hablando de la ley de Moisés y se está hablando de Cristo. Acompáñenme en sus Biblias, no vamos a leer más que nada, acompáñenme a Génesis capítulo 12. ¿Por qué Génesis 12? Porque Génesis 12 es cuando Dios hace el pacto con Abraham. Algunos de ustedes tienen Biblias de estudio. Alguien que me diga qué fecha sale para Éxodo capítulo 12. ¿Qué fecha de la antigüedad? Si es que su Biblia le da ese dato. Génesis 12, el primer libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento. ¿Alguien tiene una fecha por ahí? ¿Aproximada? ¿No? Entonces sus Biblias de estudio no han estudiado mucho, ¿eh? No son de estudio, son de... Bueno, estamos hablando de 2100 años aproximadamente, voy a redondearlo, 2100 años antes del Señor, ¿ok? Que es cuando Dios se le aparece a Abraham. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. 2000 años se dicen fácil, pero es muchísimo tiempo. Y después de la venida del Señor han pasado otros 2000 años. Y Dios se le aparece, en el verso 1 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Dios hace un pacto con Abraham, un pacto para bendecirle a él y después bendecir a todas las familias de la tierra o a todas las naciones de la tierra, como luego dice en el capítulo 22, verso 18. Ahí tenemos a Abraham. Ahora, acompáñenme al siguiente libro que es Éxodo, al capítulo 19, donde Dios da la ley a Moisés. O sea, ¿quién fue primero, Abraham o la ley de Moisés? Abraham, no queda duda. ¿Cuántos años después de Abraham se dio la ley? En promedio. Más o menos, así, tienen ya 450 años. Imagínense, este país no tiene 400 ni 300 años. Estamos hablando, y en ese aspecto sí admiramos naciones que están en la tierra hace miles de años. Entonces, más o menos 1500 años, digamos, estoy usando números redondos, antes de que el Señor venga al mundo, Dios dio la ley en el libro de Éxodo. Particularmente en el capítulo 20, ustedes van a ver lo que se conoce como los 10 mandamientos, que los pueden leer en su casa. Que los 10 mandamientos viene a ser como el resumen, digamos, de la ley, como que ahí trata los puntos más principales, los 4 primeros mandamientos, tiene que ver con nuestra relación con Dios, y los restantes tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, comenzando con los padres.
¿Ok? Ahora, la ley no es solamente los 10 mandamientos, comienzan a haber más ordenanzas. Y al final, entonces, si volvemos a Gálatas, Pablo lo que está diciendo es que no hemos cumplido la ley, pero Dios había hecho un pacto con Abraham antes, y ese pacto no fue por las obras de la ley, porque ni siquiera había ley, sino que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la pregunta entonces, ¿y entonces para qué vino la ley? Qué bueno que pregunte usted eso, porque en el verso 19 Pablo también pregunta lo mismo. Capítulo 3 de Gálatas, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué se dio la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese ¿quién? La simiente a quien fue hecha la promesa y que fue ordenada por medio de ángeles en mano. O sea, la ley, ¿qué propósito tiene? Dice ahí, fue añadida a causa de las transgresiones. Ya había pecado en el mundo. Pero la ley de Dios es como que revela también, al revelar la grandeza de Dios y el carácter de Dios, su santidad, entonces la gente ahora puede entender mucho más qué es pecado ante Dios. En su vida personal, familiar, en trabajos, en negocios, en todo aspecto. La ley es santa. Por eso dice en el verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe en Jesucristo, verso 23, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, verso 24, que la ley ha sido nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo. O sea que la ley tiene ese propósito de encerrar todo bajo pecado y nos lleva a creer en Cristo porque no la podemos cumplir. O sea, nos lleva a la solución, que es creer en Cristo como mi sustituto, como aquel que vivió justamente delante de Dios y murió y pagó por todos mis pecados. ¿Y qué pecados, hermanos? ¿Qué pecados ha cometido usted en su vida? No hay pecado que Cristo no haya estado dispuesto a perdonar, a dar su vida. Hermano, estamos hablando de cosas pesadas. Pues si nuestros pecados fueran solo mentiritas llamadas blancas, pero hemos hecho cosas, hemos pensado, hemos deseado cosas muy opuestas a Dios y hemos cometido. Y pensar que en Cristo se nos ofrece perdón de todo pecado. Y que esa oferta viene de Dios. Al que ofendimos, ¿cómo no querer esa gracia? Porque nosotros entre nosotros podemos aparentar ser personas buenas, rectas, que no hemos hecho nada malo. Pero hay un Dios que conoce los corazones, la mente. No hay pensamiento oculto ante Él. Él conoce toda tu historia, te conoce mejor que tú a ti mismo y que yo a mí mismo. Y que Él haya estado dispuesto a salvar hombres y mujeres. Por eso a un asesino puede obtener perdón. Y yo sé que te cuesta a ti aceptar esa idea de que Cristo murió también para cubrir el pecado, para quitar el pecado de asesinos. Yo sé. Porque también nosotros en nuestro sentido de justicia decimos, Dios me perdona porque no soy tan malo. Pero déjame decirte que el que Cristo perdonó cuando estaba en la cruz y que estaba crucificado al lado de Él, ese hombre no estaba crucificado al lado de Cristo, el que se le llama el buen ladrón, el ladrón bueno. No hay ladrón bueno, ¿verdad? Ni siquiera porque ni Robin Hood tampoco. Ese hombre no estaba en la cruz por haber sido un angelito ni por error. Ese hombre era un maleante, al cual lo condenaron a la muerte más horrenda que existía
que ha existido en la historia. Una muerte que fue creada por los persas y que los romanos perfeccionan para causar una muerte horrible. Porque cuando te decapitan, en un momento ya estás muerto. La guillotina, en un ratito. La horca es unos minutos y ya. La silla eléctrica o lo que sea. Pero la cruz era morir en tortura. Ese hombre no estaba ahí por haber cometido faltas, por no haber hecho su tarea del colegio y haber mentido a la profesora. El hombre era un delincuente. Es muy probable que haya sido un asesino, un ladrón, a saber qué maldades había cometido. Y él le dice al Señor, de pronto él comenzó burlándose del Señor junto con su otro compañero. Y en un momento, en ese momento que él está en la cruz, algo pasa en él. Y de pronto ahora reprende al otro delincuente que se burlaba del Señor. Y le dice, tú y yo merecemos estar acá. Pero este hombre es justo. De pronto él ve en Cristo, a pesar que estás todo golpeado, ensangrentado, maltratado, flagelada, su piel desgarrada, no hay ninguna belleza en él. Él dice, pero él es justo. Él vio lo que muchos necesitamos ver, que solo Cristo es justo. Y le dice, acuérdate de mí, ten misericordia cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Padre. Un hombre así puede ser perdonado. En Cristo, hermanos, no pienses de tu pecado, que Cristo me perdona porque mis pecados son fácil, cualquiera los perdona. No te estoy diciendo también que tú has tenido que ser el peor de los delincuentes, de los seres humanos. No. Pero es entre tú y yo. Los que ya somos creyentes para darle gracias y los que todavía no creen en Cristo necesitan un Salvador así. Y como ya hemos leído, hermanos, y así estoy cerrando, cuando tú crees en Cristo, como tu sustituto, como aquel que toma tu pecado, lo lleva a la cruz y vive una vida justa por ti. Sí, por la fe en Cristo, ese problema de la justicia es resuelto. Y si eres justo, si vuelves a leer el capítulo 4 en tu casa, tú te vas a dar cuenta. Entonces, si eres justo, o sea, justificado en Cristo, eres hijo. Dios te perdona todo. Y te hace hijo. Antes no eras hijo, ahora eres. Y si eres hijo, dije, entonces también eres heredero. Antes eres esclavo, la ley te tenía confinado. Pero ahora que apareció Cristo, puedes creer en Él, ser hecho hijo, recibir el Espíritu de Dios, ser heredero, no, hijo, y si eres hijo, eres heredero de todas las promesas de Dios por causa de Cristo, lo cual es muy precioso. Pero al final tú vas a ver desde el verso 8 que le jala las orejas. Y como diciéndole, si esto es así tan precioso, ¿por qué están volviendo de nuevo a la ley? ¿Por qué de nuevo ustedes quieren guardar los meses, los tiempos, los años? O sea, lo que Dios mandaba guardar en el Antiguo Testamento, que Dios mismo mandó guardar. Pero ya no era necesario cumplir porque Cristo cumple con todo eso. Todos esos eran sombras, le dice en hebreo. En Colosenses, eran sombras que anunciaban a Cristo. Ya no necesitas eso. Y es el jalón de oreja del apóstol, con amor. Después vamos a ver el amor paternal del apóstol, no hoy día. El pastor Escobar nos compartirá de ello. Entonces, Pablo está sorprendido. Solo tienes dos opciones, o creer en Cristo o tratar de obedecer la ley, lo cual nadie puede. Yo confío que tu corazón llegue a decir, Dios, de verdad soy un pecador, cometió delante de ti faltas, no tengo justicia en sí mismo, pero dame la fe
de creer en el justo y que Él tomó mi lugar en la cruz. Les invito a ponerse en pie. De eso se trata la fe, hermanos, de eso se trata el cristianismo. La fe no se trata tanto de que Dios me resuelva mis problemas. Y tenemos problemas, tenemos dificultades, y Dios las sabe y Dios nos ayuda. Pero realmente el tema de la Biblia es Dios, su plan, su redención, la solución que Él presenta al mayor problema del hombre, que es su propia injusticia. Y esa solución está en Cristo. Así como ese problema, si no se resuelve, siempre va a ser la raíz de todos nuestros problemas. Y fíjense que todos nuestros problemas tienen una raíz en ser pecadores. Pero del mismo modo, cuando encuentras la solución en Cristo, es en Cristo que también vas a encontrar la solución, y en su Evangelio, a todos los problemas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan preciosa que nos muestra este plan de salvación a través de la historia. Nos muestra las promesas que tú le hiciste a Abraham. Ese pacto que hiciste de bendición para él y aún todas las familias, todas las naciones de la tierra. Y nos muestras por qué enviaste la ley, para confinarlo todo bajo pecado, para que el hombre entienda que no puede, que es injusto en sí mismo y no puede cumplir la ley, para que así el hombre necesite a Cristo, el cual fue prometido y el cual vino a su debido tiempo, para vivir una vida justa, hecho hombre para representarnos y para morir en la cruz como hombre, tomando mi castigo y el de todos aquellos que creen en Él, y para resucitar en un nuevo cuerpo glorioso, así confirmando la promesa de que los que creen en Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados y creen en Él, un día serán también completamente transformados. Gracias por tu Evangelio, gracias por tu palabra, ayúdanos a comprenderla, y si la comprendemos, ayúdanos a gozarnos en ti, agradecerte, alabarte y bendecirte por siempre. Gracias por cada familia, Dios, que ha podido venir hoy día. Te oramos nuevamente, Padre, por aquellos que están en algún tipo de necesidad. Guíanos en esta semana a ti, mantén nuestro corazón en ti y seas tú agradado en todo. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.